¿Te sientes realmente miembro de la derecha chilena? Es que yo creo que la derecha tiene que cambiar. O sea, yo no estoy dispuesto a regalarle el título de derecha a la derecha tradicional. Yo creo que hay que abrir un nuevo espacio. Y hay muchas personas que no se sienten de izquierda, se sienten más de centro, se sienten huérfanos incluso de la Concertación, porque este giro de la nueva mayoría no les acomoda. Evópoli quiere hablarle a ese mundo independiente, todos los que estamos en Evópoli nunca habíamos militado en ningún partido. Y eso creo que es emprender en política, abrir espacios nuevos. Obviamente que somos más liberales y para mi generación el que una persona sea homosexual o no, no es un problema, al contrario. Hay que respetarlo, hay que dignificar. Cada uno decide cómo vivir su vida y no que te discriminen por tus opciones de cómo vivir la vida. Y ahí creo que la centro-derecha desgraciadamente ha estado muy asociada a un mundo conservador, con una mirada y con la sensación de que hay una sola forma de vivir la vida. Y eso creo que le ha hecho mucho daño también. El matrimonio igualitario, incluso con la posibilidad de que esas parejas del mismo sexo adopten a niños. Apoyas también en la ley de igualdad, no de equidad de género, sino identidad de género, que son dos cosas, entre otras más, que la derecha, en términos valóricos, tradicionalmente ha rechazado de plano. Ahí tienes dos problemas. Uno, electoral. El electorado de derecha sigue siendo básicamente conservador en lo valórico, en un porcentaje súper relevante. Pero además, si llegaras a ganar la elección presidencial, tendrías que gobernar con una coalición con la que tienes evidentes diferencias en estos temas que son tan relevantes. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se arma eso? Lo primero es que yo creo que el gran partido de Chile hoy día son los independientes. O sea, tú me dices electorado de derecha, pero la verdad es que si tú miras, la gran mayoría de los chilenos no se siente muy identificado en un bloque u otro. Entonces, ¿a quién le está hablando Evópoli? Obviamente le hablamos a la centro-derecha. Y creemos que muy buena parte, sobre todo las nuevas generaciones de centro-derecha, sienten en nuestra visión una nueva alternativa que se sienten orgullosos. Ahora, ¿cómo hacerlo? Bueno, yo no voy a traicionar lo que yo creo. Si yo soy presidente, no voy a estar negociando diciendo, mire, ya, yo gané la primaria presidencial. Ahora hago lo que la UDI me diga. No, no voy a hacer lo que la UDI me diga. Probablemente vamos a estar en desacuerdo nomás en esta materia. ¿Tú no sientes que te resta el electorado una postura tan liberal en materia valórica, tan distinta y distante de probablemente un porcentaje grande de los electores o votantes de derecha? Lo que pasa es que uno no tiene que estar en política por cálculo político. Efectivamente, cuando uno está en una coalición donde la mayoría piensa un poco distinto, uno podría hacer el cálculo político y actuar en política por conveniencia. Yo no soy así. Estamos emprendiendo un proyecto que estamos seguros que representamos a la gran mayoría de los chilenos que no se sienten representados por ningún partido. Tal vez soy extremadamente optimista, pero ese mundo independiente, las nuevas generaciones que normalmente no se sienten identificadas con la UDI, tampoco se sienten identificados con la nueva izquierda, que es bastante y que ha llevado el pandero con la nueva mayoría y que ha hecho que el país hoy día esté en una mediocridad tremenda. Una de las limitaciones a la mirada liberal que tiene Felipe Kast en materia valórica tiene que ver con el aborto. ¿Por qué ese matiz, Felipe? Por una razón muy simple. Primero, un liberal como yo. Habría que explicar primero que tú no aceptas el aborto ni lo apruebas. Incluso en la restricción de las 3 causales plantea mucho menos hablar del aborto sin expresión de causa, el aborto libre. Pero el único caso donde yo siento que, en mi posición, es cuando está en riesgo la vida de la madre, obviamente, que ahí se puede interrumpir el embarazo sin problema. Pero para un liberal como yo, en el caso del aborto, chocan dos valores muy importantes. Primero, estoy vulnerando el derecho de la mujer, y eso obviamente me duele profundamente, porque como liberal digo, la mujer tiene el derecho a hacer con su cuerpo lo que estime conveniente. Pero choca con otro valor, que es igualmente liberal, y es el que uno siente que hay un ser humano que hay que proteger, que es un niño. Si tú crees que ahí no hay un niño, no hay una persona, yo puedo respetar tu punto de vista, puedo incluso compartirlo. Pero quienes creemos, y yo lo creo, que hay una persona, obviamente que chocan esos dos valores y pienso que el derecho a la vida va primero, y eso no significa que me lave las manos con el dolor y el sufrimiento brutal que tiene una mujer en esas circunstancias. Y por eso creo que, y lo que le pedía al gobierno, era que pudiéramos sobreinvertir para hacer acompañamiento social a esa mujer que claramente le estamos vulnerando su derecho, porque ella no quería ese embarazo o no lo quiere, y por lo tanto estamos cometiendo una vulneración de derechos que hay que tratar de compensar. Pero como hay otro valor tan importante como la vida, en ese caso particular, yo opto por la vida. Este video que mostramos hace un rato, que tiene que ver con la equidad de género, es parte de una provocación probablemente al debate, un debate de contenido que está planteando tu candidatura, Felipe, que tiene en este proceso es uno de los temas, pero hay varios otros. Entre otros, desandar algunas de las reformas que ha hecho este gobierno, la tributaria, por ejemplo. Tampoco te gusta el tema de la gratuidad universal. Partamos por la tributaria. La propuesta ahí es simplificar la reforma, unificar el impuesto a la renta, rebajar en 2 puntos el IVA, que es un impuesto que uno puede entender que es un impuesto regresivo, que le pega más probablemente a la clase más pobre, vulnerable, pero que bajarlo representa mucha menos plata para el Estado. ¿Cómo se financia esa rebaja?
Bueno, primero, hoy día si no volvemos a crecer estamos sonados. Hoy día Chile tiene el triste récord de que estamos creciendo en los últimos lugares de la tabla de Latinoamérica. Hoy día Perú tiene mejores capacidades para poder recibir inversiones mineras. O sea, realmente hemos hecho un récord de deterioro de la economía, siendo que antes crecíamos más que el mundo y hoy día estamos creciendo menos que el mundo. ¿Y eso tiene que ver, Felipe, con qué? Eso tiene que ver fundamentalmente con dos factores. Primero, nos golpeó en su minuto el cobre, pero segundo, hicimos reformas que claramente le hicieron daño y dispararon al corazón de una cosa que es bien importante, el crecimiento estructural del país. Entonces, la reforma tributaria que yo planteo en mi programa de gobierno es muy simple. Perdona, antes de pasar a eso, al detalle, ¿tú crees que la reforma tributaria que hizo este gobierno, te lo pregunto porque el ministro de Hacienda decía una vez más, porque lo ha dicho antes, que la reforma tributaria no tiene nada que ver con la desaceleración visible que tiene la economía hoy día? ¿Eso te dijo Valdés? Valdés. No. Esto tiene que ver con las exportaciones y la presencia exportadora de Chile tiene que ver con la caída del presupuesto. El problema que está bien, pero Valdés tiene que decir lo que dijo Arenas, que todos sabemos que fue el peor ministro de Hacienda y no se atreve a desautorizarlo, pero cualquier economista serio te puede decir que obviamente aquí hay factores internos muy graves, y lo han dicho incluso organismos internacionales, y hay factores externos. Pero que Valdés hoy día, yo te aseguro que tú cierras la puerta y le preguntas a Valdés qué opina, probablemente te va a reconocer que la reforma tributaria tuvo un impacto muy grande. Incluso tú como país puedes estar dispuesto a incurrir en menor crecimiento económico para hacer cosas interesantes. Lo que ha caído muy fuertemente, Felipe, y tú lo sabes muy bien, es la inversión. Probablemente con un precio del cobre mucho más alto, la inversión minera, que es clave en Chile, sería mucho mayor y de ahí el crecimiento económico también estaría siendo bastante mayor. Tiene un punto Valdés igual. No, si los efectos externos están y yo como político serio no lo voy a reconocer jamás. No quiero caer en esta cosa populista de echar la culpa solamente a lo interno, pero de que tenemos un desastre de reforma tributaria es una realidad. Primero porque no cumplió ninguna de las dos promesas que dijeron, que íbamos a tener gratuidad en la educación superior con ella y que íbamos a tener equilibrio fiscal. Yo si soy presidente y que no iba a afectar el crecimiento económico, cosa que ninguno de los tres. Yo si soy presidente voy a tener que asumir una deuda fiscal de 500 millones de dólares partiendo el primer día de gobierno. O sea, voy a tener que hacer ajustes, cosa que este gobierno no ha querido hacer y que claramente eso nos va a pasar la cuenta. Entonces la reforma tributaria que yo planteo con un equipo de expertos liderado también por Pablo Correa o por Ignacio Briones es básicamente que tengamos un impuesto plano. Esto no es muy distinto a lo que Marco Enrico Minami planteó en su primer programa de gobierno con Paul Fontaine. Un impuesto plano, techo, 27 para todos. ¿Para todos quiénes, Felipe? Empresas y personas. Ajá. Y la gracia que tiene esto es que es un techo para las personas. Hay muchas personas que no van a pagar impuestos. No se asuste el que no paga, no va a seguir pagando. Pero el techo va a ser ese. Y tiene la gracia de que hoy día... Pero los que pagan más van a pagar menos. 27. Efectivamente, van a pagar una tasa plana. Está bien, Felipe, pero tasa plana significa que los que pagan hoy día 40%, por supuesto, que son los que más ganan en Chile, van a pagar 27%. Van a pagar 27%. 13% menos de empleo, de impuestos. Por supuesto. ¿Qué lógica tiene eso? La lógica que tiene esto es que hoy día todos esos que tú crees que pagan 40% son los dueños de las grandes empresas que tienen contratados a los mejores tributaristas. Esta reforma tributaria, ¿quién está golpeando? Obviamente a los emprendedores, las pymes, a las medianas empresas, que son los que no tienen los grandes tributaristas para poder bypasearla. ¿Y cómo logramos? Bajando los impuestos. En el caso del impuesto plano, adicionalmente, en el caso del IVA, tener la misma recaudación eliminando todas las exenciones que hoy día existen. ¿Qué son? Que son básicamente, en el IVA hay muchos sectores que no pagan IVA. Tenemos el sector de la educación, tenemos la renta presunta. La renta presunta que es a muchos les va a doler lo que vamos a decir, pero nosotros queremos conquistar equidad tributaria. El que gana 100 paga lo mismo que el otro. Y no que si yo estoy en un sector que tiene el beneficio de un área, finalmente salgo pagando mucho menos que el resto. Eso es equidad tributaria. Y vamos a lograr más crecimiento económico, igual recaudación y, lo más importante, más empleo y mejor salario. Recaudación por la vía de crecer más, dices tú. No, y también por la vía de eliminar las exenciones. Y todo esto está calculado con eliminar exenciones. Pero el IVA es recaudador y es grande. O sea, bajar los 2 puntos es harta plata menos para el fisco. Porque lo compensamos con aquellas áreas que hoy día no pagan IVA. Y se netea eso. Lógico. Esos son los cálculos que hemos hecho para lograr mejor empleo y mejores salarios. La gratuidad universal es plata mal gastada, ha dicho Felipe Kast más de una vez. Debería haberse puesto el foco y el gasto y el dinero fiscal en la educación preescolar, que es donde sí se marca una diferencia en la vida futura del niño en Chile. ¿En un gobierno de Felipe Kast no se avanzaría un metro más en gratuidad en educación superior? No. Es una inmoralidad la gratuidad en la educación superior. Y déjenme explicarlo porque muchos dicen, pero ¿cómo se le ocurre decir esta brutalidad de que es una inmoralidad? Es una inmoralidad. ¿Por qué? Porque todos compartimos que queremos que ningún estudiante de educación superior se quede sin ir a la universidad por recursos. Yo también. Y quiero que nadie pague ni un peso mientras estudia en la universidad. Con lo cual todos entran a la universidad. Y de hecho entran todos, no como hoy día que algunos se quedan fuera, que los discriminan, que si es que hay institutos de formación técnica le dan menos gratuidad que al otro. Bueno, todos entran sin pagar. Pero cuando sales de la universidad, le devuelven la mano al país. Por 10 años, máximo un 10% de tu ingreso. Eso es